Hablando, yo cierro. Sí, pero ¿dónde lo cierro, Ramón? Vente, Ramón. Vente, Ramón, por favor. Dime dónde lo cierro aquí. A ver, Pero listo. Ya, ya está en silencio. Muy buenas, maravillosas y bendecidas noches tengan todos los presentes. Se le da la bienvenida a la hermana Elena López, al hermano Aníbal Monsalve Salazar, al hermano Hilario, al hermano Marcelino, al hermano Alfonso, a la hermana Esner, a la familia Mora, en el cual se encuentra operando allí en ese computador mi señora consorte esposa, y a la hermana Omeilín. Ya de entrada, damos la iniciada ya con nombre al grupo, el cual le dimos como nombre Unidad Espiritual Urantiana, grupo que opera desde las latitudes de Venezuela específicamente, pero en búsqueda de unir a todos los lectores a nivel mundial, a nivel mundial. Esa es la gran intención y se han creado ciertos enlaces, ciertas alianzas con otros grupos en los cuales trabajamos en conjunto, como el grupo Iniciado Urantia, liderado por el hermano Arturo García. Entonces, en esta bendita noche, le podemos decir que los que van a operar desde este grupo, con la ayuda de Elena, allí va a ser el hermano Marcelino Ramírez, Ramón Humberto Mora, la hermana Maylin, el hermano Douglas y el hermano Aníbal, siempre en búsqueda de buscar las respuestas, valga la redundancia, y se le deja con el hermano Marcelino para que él pueda iniciar con la oración. bien, nos disponemos a hacer una oración especial para comenzar este compartir. Divina presencia triple de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Materno, seres celestiales que nos acompañan. Nos unimos a todos los miembros del universo de este planeta, de cada una de nuestras naciones, quienes estamos aquí presentes y quienes se integren más adelante, para darle gracias por todo lo que hace posible en cada uno de sus hijos e hijas y en cada uno de nosotros, para cada vez más disponer nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, nuestra personalidad a su voluntad. Señor, lo que más importa es que seamos flexibles a sus mandatos, que cada pensamiento coincida con su pensamiento, cada palabra coincida con su palabra y cada acción coincida con su acción. Le damos gracias por los esfuerzos de las personas que integran este grupo para que podamos producir el mayor fruto y en esta noche lo que se pueda producir, que lo absorbamos no solo para nuestro beneficio, sino para irradiarlo a los demás. Gracias por todos estos frutos que se han producido en esta oportunidad, en la primera gira que le toca a este pequeño servidor acá en esta región de Socopó, Estado Barinas, de Venezuela. Nos unimos a su presencia divina para seguir cooperando y que cada día salgan muchos obreros y obreras. Todo esto lo ponemos en sus manos, dándole gracias por hacerlo una realidad. En el nombre poderoso de su amado Hijo Micael de Nevadón, así es y así será. Amén. Amén. Bueno, de esta manera quisiera preguntarle al hermano Marcelino, ¿qué le ha parecido la experiencia de él que ha vivido en estos últimos 2 días acá junto a mi persona, en el cual buscamos sembrar la semilla en las escuelas en donde se le ha dado un impartir a un aproximado de 30 alumnos en un aula y a 40 alumnos en otro aula, a tal punto que muchos alumnos, después de escuchar a este gran hermano, se acercaban a la ventana a hacer el esfuerzo de escucharlo. Gracias, Ramón. Bueno, mire, de verdad que ha sido un testimonio desde el día lunes 9.
que me paré a las 5 de la mañana en Mérida para poder salir temprano y de venirme acá a la ciudad de Barinas primero y luego a la ciudad de Socopó, en el estado de Barinas. Ha sido una experiencia extraordinaria. De manera muy especial debo agradecer infinitamente a Dios, a su equipo celeste y por supuesto a cada una de las oraciones de todos ustedes y también a esa disposición de Ramón y de su familia para que se pudiera producir estas bendiciones. Yo tengo 31 años de estar en los caminos de sembrar esta semilla, unos 49 años, casi 49 en los caminos del Espíritu, pero unos 31 años de siembra en los caminos urantianos. Pero nunca había tenido una experiencia como la de ayer, fue realmente extraordinario. Y allí simplemente se confirma que cuando nosotros tenemos la voluntad de cooperar, verdaderamente vale la pena. Ramón, como todos nosotros, con sus altos y sus bajos, porque cada uno tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ha hecho todo lo que ha podido para tratar de hablar de esta quinta luz. Ya había hablado con algunos de sus alumnos y con otras personas, y de verdad ayer fue algo extraordinario. Eh, Hubo dos secciones de secundaria en los cuales, tal como dijo Ramón, había una cantidad determinada, pero me sorprendió enormemente que la segunda sección se corrió la voz y estaba compartiendo con la segunda sección de unas 30 jóvenes y se acercaron a la ventana en la parte externa entre 10 y 15 personas a presenciar, a escuchar, a afinar el oído con un interés sorprendente. Pero no bastó con eso. Realmente fueron probablemente unas 2 horas y pico allí, algo más de 2 horas, y no querían soltar la posibilidad de obtener respuestas, de manera que se acercaron fuera de las aulas y ahí estuvimos aproximadamente, yo diría, unas hora y media más, casi 2 horas más. Fue algo extraordinario. Incluso esta mañana yo estaba preocupado por mi voz, por primera vez quedé afónico, tuve que ir a la farmacia a buscar alguna medicina, hacer algunas gárgaras y ahora estoy mejor. De verdad, fue algo extraordinario. Le doy infinitas gracias a Dios porque ha sido un verdadero grado de cosecha. Hoy hemos tenido reunión también entre grupos pequeños y grupos medianos con unos 3, 4 grupos de personas, ya no en colegios, sino personas en distintas casas. Y de verdad que ha sido un éxito extraordinario, porque he tenido que acostarme muy tarde, después de las 12 de la noche, por todas estas actividades. Y por supuesto dormir hasta en la mañana, no mucho, pero sí con lo suficiente como para seguir adelante. De manera que estos son los resultados de los esfuerzos, de la motivación y sobre todo del anhelo de trabajar para Micael. De manera pues que felicito a todos, felicito a Ramón, a su familia, les felicito a ustedes y le doy infinitas gracias a Dios por esta cosecha, que es una de las inspiraciones que tenemos que tener para que en cada país, a la manera nuestra, sigamos trabajando para sembrar esta bendita semilla. Así es que enormemente agradecido a todos, a ustedes y por supuesto que sigamos adelante siempre con la esperanza de que no se van a ver los frutos de una vez, pero definitivamente esos frutos tienen una posibilidad para entusiasmarnos y hacernos seguir adelante. Eso quería compartir y gracias Ramón por esta oportunidad y gracias también quienes están, Elenita y quienes están presentes. Bueno, pues muchas gracias. Voy a tomar la palabra porque parece que tienen apagados sus micrófonos los facilitadores, pero si alguien tiene alguna pregunta para el señor Marcelino, puede levantar su manita virtual y con mucho gusto le cedemos la palabra. Y si no, si me permiten, bueno, tenemos, bueno, adelante, señor Aníbal, de una vez. Eh, ¿qué preguntas hicieron los estudiantes? Porque sería como interesante saber y qué respuestas se les dio. Porque, por ejemplo, Elenita también hace ese tipo de trabajo con niños.
Sí, lo hacía. Bueno, les voy a hablar muy claro. En el primer salón de la vivencia que se da, Dios vive en mí, en sí, es una lámina que utiliza mi hermano Marcelino, donde de una u otra manera él les esclarece al ser humano. Yo lo veo de mi punto de vista, del punto de vista de Ramón, ¿no? Que es donde el hermano Marcelino le enseña los componentes a esta máquina creada por el Hijo Creador del Padre Universal, Micael de Nevadón, y cómo funciona esa máquina. Después de darse, más o menos, entramos a eso de las 2:20 y se culmina a las 3:30, faltando ya 20 minuticos, una joven hace una de las preguntas: ¿quién creó a Dios? Y entonces se le dieron respuestas, pero aparte de eso, otra joven no, me aborda a mí como docente, ya con algo de sigilosidad, y me entrega unas 10 preguntas, 10 preguntas, muy, 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 muy esclarecidas las preguntas, pero no obstante, yo se las iba dictando pregunta por pregunta al hermano Marcelino y él iba tratando de responderla porque ya lo que nos quedaba eran unos 20 minutos. Y aparte de eso, jóvenes que me pedían, por favor, regáleme la hoja para yo anotar también la pregunta. Y ahí seguían. Dentro de eso, pues ellos les surgían preguntas que si las almas quedaban deambulando aquí en este mundo, que si Marcelino indicaba que no había infierno, entonces ¿dónde estaba el diablo? Y así por el estilo, si Marcelino se acuerda de otras preguntas que realizaron, es que fueron, esa es más o menos lo que podemos decir, el testimonio de la primera sección, ¿no? La segunda sección, hay otro testimonio, hay una joven que después de Marcelino estar desarrollando la charla, digamos que 40 minutos después, se llenó tanto de gozo que rompió en llanto, ¿no? Y pare de contar otras preguntas que surgieron. Y posteriormente, al salir de allí, a Marcelino, lamentablemente, los muchachos no contuvieron eso, como cuando una persona famosa está en algún lugar. Ojo, Marcelino no es famoso, es simplemente un ser humano que fue a dar algo, pero todos esos muchachos se fueron hacia una placita a realizarle un conjunto de preguntas, entre los cuales llegó una hermanita de una iglesia evangélica, ya a forma de repente hacer una contención, pero Marcelino fue un hombre muy sabio que siempre mantuvo esa entereza y esa tranquilidad para explicarle cada una de las preguntas a cada uno de los jóvenes. Wow, qué trabajo, qué bonito. Bueno, adelante, Hilario, por favor. Sí, gracias. Y bueno, también ahí se va de la mano con lo que pregunta el buen Aníbal. ¿Cómo haces, mi querido Marcelino, cómo sugieres para aproximar el conocimiento del libro a personas que no lo tienen? Porque al final entendemos que esto es algo que se tiene que dar de manera natural y que tiene que ser necesitado de alguna manera por la otra persona y jamás impuesto. Entonces, ¿cómo sugieres que a los que no lo conocen se les dé a conocer y de qué manera? Incluso en miembros de mi familia o la familia de todos, creo que también este tipo de cuestiones, también para que nos ayude pues a manejarlo de alguna manera. Vamos a ver. Vamos a darle un momentito a Marcelino mientras se acopla con el dispositivo que tiene ahora. Ah, ya Para está. que le abra el micrófono, le abran el micrófono a Marcelino. Ya está listo, estimado Hilario, por favor, disculpe usted que estaba aquí embolatado, que se me había perdido la cuestión porque estoy acá con otro sistema. Lo de las preguntas le entendí algo, pero otro no le entendí, Hilario. Disculpe usted, me Ah, repite, no te disculpe preocupes, que cómo aproximas los que no conocen la revelación, cómo los acercas a ella, obviamente entendemos que esto no se ok, forza, esto es algo natural y personal que se tiene que dar. ¿Cómo cómo no, sugieres? Porque cómo incluso no. y en la familia también tenemos ese tipo de cosas, ¿cómo podemos manejar de la mejor manera? Gracias. Bueno, mire, el ejemplo más sencillo es esta mañana cuando fui a la farmacia a pedir alguna sugerencia para la afonía.
Entonces, inmediatamente la persona me atendió y lo primero que le dije es, caramba, me complace mucho conocerla. Y como estaba sola, llegó un cliente y seguida se fue porque no había la medicina. Al rato llegó otro y también se fue. Entonces aproveché la oportunidad de la persona y le dije, la felicito por su forma de ser. Se ve que es una persona tratable, pero a distancia, se ve seriecita. Así que felicitaciones, ya hay una posibilidad de entrada. Entonces le digo, mire, yo no soy ni cura ni soy pastor, yo soy ingeniero civil, pero yo estoy acá en Socopó, producto de un compartir espiritual. Vine alrededor del 2007 y tuve 4 meses. Después vine el año 24 y estuve acá también unos días. Y ahora vengo nuevamente a compartir y estaba por ahí en un liceo y me preocupa mucho mi garganta. Así es que por eso es que vengo. Pero comparto un mensaje enormemente esperanzador. Y ella empezó a escuchar. Y le dije, y lo más esperanzador es que no es un mensaje de iglesia, con todo el respeto de las iglesias, tampoco es un mensaje para formar una agrupación que compita con las demás. Es un mensaje donde la persona se va a considerar hija de Dios y además de hija, hermana de todos los seres que tienen fe. Y entonces seguía con la motivación porque uno capta. Y entonces le dije, mire, este es un mensaje que no es inspirado y escrito por humanos tal como si es la Biblia. Es un mensaje revelado y escrito o preparado por personalidades celestiales. Algunas de esas personalidades celestiales se mencionan en la Biblia, otras no. Ellos dicen que hace 1.000 millones de años la Tierra tenía un tamaño similar al que tiene ahora, le dije yo esta mañana a la muchacha. Y ese tamaño similar, aunque no había vida vegetal, ni mucho menos animal, ni mucho menos humana, ya la Tierra tenía un tamaño similar al que tiene ahora y fue inscrita en el registro físico con el nombre de Urantia. Por eso el mensaje que yo comparto se llama La revelación dada en un libro llamado Urantia. ¿Ha escuchado? Me dijo, no, señor, no he escuchado. Entonces le digo, hay una enorme esperanza en ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje la hace motivar a usted como una verdadera hija de Dios, vaya usted a una iglesia o nunca vaya. Lo que importa es la fe. Quiero que sepa que la fe no viene producto de que la da el papá, la mamá, el cura, el pastor o el gurú. La fe viene porque hay una fuerza divina que da como regalo la fe en Dios. Y por favor, no dude de que este encuentro que tiene con este pequeño servidor no es casual, es causado. Estimada dama, por favor, es causado. Y dentro de su mente hay una chispa divina del Padre que está dentro de usted y que le impulsa la conciencia. Y le pregunté, ¿usted cree que el perro al morder se arrepiente? Me dijo, no creo. No se arrepiente, puede que tenga miedo porque no tiene chispa, pero usted sí tiene chispa. El problema del país es que no se dejan llevar de ese impulso de la chispa en su corazón. Así es que tenga la seguridad que este mensaje le va a dar a usted todos los detalles de Dios, de los seres que vienen de Él. Y además de eso, le da todos los detalles de cómo se formaron las galaxias, cómo se formó el planeta, el sistema solar, cómo se formó, cómo aparece la vida vegetal, animal, humana, toda la historia del planeta, la vida y las enseñanzas de Jesús que no están en la Biblia, y por supuesto todos los detalles de lo que pasa después de la muerte. Pero además de eso, cómo le dice con detalle cómo está Dios dentro de ti como una chispa del Padre, cómo está envolviéndote con una energía del Hijo desde el día de Pentecostés y cómo fluye en ti, dando la mente y capacitándote en la mente a través de 7 espíritus que ayudan o que dan la mente a los animales y a los humanos. Usted tiene un equipo celeste para ti y me despido diciéndole que ese equipo celeste, si usted tan solo confía en él, usted va a triunfar acá, además de todas las dificultades que pueda tener, va a conseguir el triunfo con todo lo positivo que se proponga y se va a reencontrar con sus familiares y amigos queridos después de la muerte. Así que hay un padre que la habita como chispa, un hijo que la envuelve como energía, una madre que fluye en usted con 7 espíritus ayudantes de la mente, que es el Espíritu Santo, la tercera persona, y unos ángeles que le acompañan. Le felicito por haberme prestado atención, me alegró mucho conocerla y créame que usted es una hija de Dios, no solamente que tiene la chispa divina, sino que usted no es, ¿cómo es su nombre? Fulana. Entonces le dije, no es una fulana de palo, sino palo de fulana. Y quedó muy contenta, quedó con risa, alegre, le di la mano y quedó motivada y estimulada. Y me dijo, mucho, me interesa tomar el nombre. Y no tome el nombre, aquí tengo el papelito con mi número telefónico y mi correo electrónico. Y esa es la forma de Marcelino, una de las tantas formas que hago con las personas que acabo de conocer.
Qué Muchas bonito, gracias. qué bonito. Bueno, Hilario, espero que hayas quedado contento con el ejemplo. Al menos yo sí. Eh, Hay que preparar los papelitos. exacto, eso iba a decir. No sé si ustedes gusten darle la bienvenida a los nuevos hermanos, bueno, a los hermanos que acaban de integrarse al grupo, que es el señor Javier, Douglas, Antonio y Gigi, que ya están aquí saludando. Pues bienvenidos entonces, eh, mientras se prepara el señor Marcelino. Y Omeilín tiene la mano levantada, entonces adelante, Omeilín. No, quería decir que también eso fue gracia de Dios, porque también hay otros testimonios, pero que son negativos, que hay personas que tratan de dar el mensaje del libro Durantia y son rechazados de manera muy ofensiva. O sea, que porque una cosa es que tú digas, no, no, gracias, no me interesa el tema. Y hay personas que sí te atacan, te insultan y todo. Entonces no es tan sencillo. Por eso digo que eso fue la gracia de Dios y fue una experiencia muy bonita. Que Dios te siga bendiciendo, hermano Marcelino. Bueno, adelante. Don Marcelino, ¿gusta comentar algo? O, bueno, tiene la mano también levantada Ramón. ¿Cómo no? Adelante. Sí, a su vez, yo de verdad deseo agradecerle al hermano Marcelino. Aquí llegó Urantia también, no es por casualidad, es porque así el plan divino lo ha planeado, ¿no? Sí, el hermano Luis Aguilar, un hermano que ya se graduó, ya partió de la República Hermana de Colombia, operó aquí en mi pueblo. Quedaron varios estudiantes y hoy nos dimos la oportunidad también, ya después de yo estar en una reunión en la universidad y salir de la reunión, busqué al hermano Marcelino y de una vez se empezaron a generar las visitas. Fuimos a casa de una hermana llamada Mariana, Gregoria y el hermano Víctor, ambos tres lectores, y pudimos sostener una charla. Pero a su vez tengo un testimonio de que antes de que él viniera yo tenía en mi mente, solo en mi mente, visitar a una hermana, una vecina muy cercana a la cual también se le ha otorgado el libro, donde ella tiene una niña con cierta discapacidad que tiene el libro y que va avanzando. Y se pudieron hacer hoy esas visitas. Al igual cuando él apenas llegó, también se hizo una visita a una lectora más en su casa. Y entonces han sido grandes, grandes bendiciones. Uno y otra manera que uno pues de boca a boca le va diciendo a la persona y le va planteando a la persona que le escucha, va madurando en el tiempo y en el espacio, y la llegada del hermano Marcelino, pienso yo, que puede hacer que ellos entiendan de una mejor manera. Ramón lo explica de una manera, y a la manera de Ramón y al estilo de Ramón, también Ramón le habla a los alumnos. De la llegada del hermano Marcelino ha sido un fruto muy grande, porque hace que esa siembra se empiece a germinar. Así es. Pues gracias. Aníbal, adelante, por favor. Sí, este video tiene cosas muy prácticas sobre el trabajo evangelizador de Marcelino y yo creo que puede ser bien importante para que después lo compartan con mucha gente. Otra pregunta que yo que quería hacer es, yo sé que Marcelino tiene diagramas muy bien hechos y bien interesantes. ¿Cómo te fue con los diagramas, Marcelino? ¿La gente los entendió o hicieron preguntas sobre los diagramas? O cómo fue la reacción de la gente, de los muchachos? Ah, y también, Elenita, hay hay como una pregunta interesante en el chat. Gracias. Sí, gracias. Estoy esperando oportunidad para comentarla, pero bueno, adelante, señor Marcelino. Sí, en esta oportunidad, por supuesto, yo he utilizado 22 láminas, estimado Aníbal. Le doy mi saludo primeramente. Bueno, ya había saludado a algunos, pero le doy mi saludo a Douglas, a Omelín y a todas las demás personas que no había saludado. Un gran abrazo, me alegra muchísimo que estén acá. No puedo verles acá con el celular, me ha costado un poco, pero bueno, sé que están ahí porque Omelín los mencionó. Perdón, Elenita los mencionó.
Pues mire, hermanito, yo he utilizado en otras oportunidades más diagramas, pero en esta oportunidad solamente he utilizado un solo diagrama en las 2 jornadas con los muchachos, que es Dios vive en mí. Incluso tengo otro que son los 7 niveles del logro y otro que es la historia de la humanidad, es decir, las épocas de la humanidad. Probablemente lo comparto mañana en la universidad, además de los otros dos. Con el favor de Dios, vamos a ver. Sin embargo, quedaron muy contentos los muchachos porque en el compartir de Dios vive en mí se da, pienso yo, que lo más importante para que una persona común y corriente sepa que la triple presencia no es solo que lo vea uno, como dicen la gran masa de religiones, que Dios vive en nosotros, que Dios nos ve, pero no hay detalles de la presencia de Dios en nosotros. Entonces ese diagrama yo he compartido centenares de veces ese mensaje, porque es un mensaje donde cuando las personas salen, puede que de momento tengan algún tipo de impresión por los detalles adicionales que nunca habían escuchado, pero salen como contentos, como fortalecidos, que ya Dios no solo me ve como un animalito desde afuera, sino que se desprende de sí mismo y viene a participar dentro de mi mente, dentro de mi alma, dentro de mi cuerpo, y siente la criatura que es habitada y siente el propósito de para qué es habitada y siente el propósito de para qué vivir, para qué se existe. Entonces, eso es muy importante que la persona tenga esa claridad, porque nunca es igual el crecimiento de una persona que piense que Dios le ve. Cuando una persona piensa que Dios le ve y es débil, puede seguir tomando licor, consumiendo droga, consumiendo veneno, porque no, yo soy un animalito y Dios me ve, pero yo no soy, no estoy conectado con Dios. Pero cuando la persona tiene conciencia de que Dios no solo le ve, sino le habita, que realmente el cuerpo de uno es una casa para la triple presencia, que Dios realmente vive en esta casa, en este templo, entonces la persona tiene más posibilidades de no ensuciar ese templo con droga, con alcohol, con cigarrillo y con muchos otros venenos que perjudican la mente y que perjudican el alma. Y es uno de los hincapiés. Y sobre todo, una de las cosas que yo trato de que los muchachos o las personas comprendan con este diagrama es esa extraordinaria verdad que predicó Jesús y que está en la Biblia y está confirmada en Urantia, que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero libres de qué? Libres de no depender de una doctrina, libres de no depender de algo que capten los sentidos, libres de no depender de las 613 reglas del vivir, como le decía yo a los muchachos ayer, que eran las reglas de los fariseos, de lo cual dependía Nicodemo. Entonces Nicodemo se soltó de todas esas normas, reglas, esas cosas que captaba con los sentidos y se dejó llevar por ese impulso, esa intuición, ese presentimiento, esa corazonada del Espíritu y comenzó a experimentar la verdad os hará libres, y lo hizo libre a Nicodemo, y es lo que le insisto yo a las personas, que cuando se va conociendo esto no hay que depender de cuestiones como un líder de una determinada religión, aunque puede ser un instrumento o un determinado libro o algo que tenga que ver con una persona que le adivine o las cosas, sino que uno va a depender del Espíritu, y es lo que quiso decir Jesús, que realmente ese reino de Dios está dentro de nosotros para que nosotros podamos dejarnos llevar de ese impulso interno que nos va a transformar esas herencias animales egoístas en herencias espirituales altruistas, y es lo único que va a continuar después de la muerte. Y les dije ayer, todos esos valores que continuarán después de la muerte, esos es lo que se llama alma, además de esa mente espiritualizada, que son conceptos, significados, puntos de vista intelectuales que hacen comprender la verdad universal, y es lo que es la mente espiritualizada o la sabiduría que puede llegar a adquirir un ser humano. Entonces eso es muy importante, y quedaron sumamente motivados los muchachos, y no se ve una tendencia determinada como tipo fanatismo que se puede observar, que esta sí sirve y la otra no sirve, que aquello está mal, que aquí está bien, que ya está el diablo, aquí está Dios, que ya está el infierno, que aquí está el cielo. No es eso, es simplemente dejarse llevar del interno. Yo les insisto mucho a ellos y a las personas que es importantísimo saber que esto
nos hace independientes de una determinada doctrina y nos hace dejar llevar del impulso interno para depender no de lo de afuera, sino de lo de adentro, tal como Dios nos lo hace captar en lo más profundo de las entrañas de nuestro ser. Entonces eso ha sido muy motivante y creo yo que aun cuando no se hayan visto resultados tan tempranos, después de todos estos años de servicio, se ven los resultados por los cambios que hace la gente y por la motivación, especialmente lo que ha pasado entre el día de anteayer, de ayer y especialmente ayer y hoy en Socopó. Así que gracias, estimado Aníbal. Disculpe que me alargué un poquito, pero es importante los detalles, sobre todo para motivar a todos los que están trabajando, a cada una de las personas con las cuales se encuentran. Claro que sí. Bueno, don Marcelino, le voy a leer una preguntita y para que nos haga favor de discernírnoslas, por favor. Entonces, pregunta Ramón, cuando los hijos de Dios, de aquí de Urantia, conocemos la quinta revelación y nos asociamos para expandir este mensaje, y un ejemplo, si son 10 hermanos, ¿en cuánto se multiplica esta energía de trabajo que es para el Padre? Bueno, eh, es una pregunta, no sabía que Ramón iba a hacer este tipo de pregunta. Es la primera vez probablemente que contesto algo así, pero los reveladores comentan algo sobre eso. Dice que si 10 personas hacen cualquier esfuerzo para levantar algo, pero no se ponen de acuerdo, esas 10 personas no podrían levantar un determinado peso si no se ponen de acuerdo las 10. Pero si las 10 se ponen de acuerdo y se conectan y toman ese objeto muy pesado, pero que lo toman entre las 10 y a la vez hacen el esfuerzo, definitivamente eso va a ser levantado, va a ser transportado, va a ser colocado y se va a cumplir el objetivo. De manera que yo lo que creo es que cuando hay, por ejemplo, un tipo de proyecto, un objetivo que se anhela cumplir, definitivamente debe tener un objetivo común. Por supuesto que cada uno de los 10 va a tener una forma diferente de pensar, una forma diferente de actuar, una forma diferente de cooperar, sí, pero va a tener un objetivo común. Y al unir ese objetivo común, se unen las fuerzas y se va a multiplicar. No solamente se multiplica por 10, se multiplica por más. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que se haga en equipo no solamente va a producir un efecto inmediato ahora, sino que va a producir un efecto inmediato multiplicador en el tiempo, en el tiempo. La semilla cuando se siembra, de verdad puede que tarde como la mata de bambú, sí, pero se va a producir efectos multiplicadores porque lo que llaman la ley de pasar la antorcha, uno le dice al otro, el otro le dice al otro, el otro le dice al otro, y es la forma de multiplicar. Todo lo que es positivo y verdaderamente en equipo para un objetivo común se va a multiplicar. Así es que es muy importante el trabajo en equipo. Por eso los reveladores nos dicen, tal vez acá en el planeta nos cueste trabajar en equipo, tal vez en los mundos de estancia, aunque trabajemos en equipo, a lo mejor no nos vamos a hacer tan expertos en trabajar en equipo, pero cuando pasemos a la constelación va a ser indispensable volvernos expertos en el trabajo de equipo, porque ahí vamos a tener unas experiencias que tienen que ver con la socialización de la personalidad morontial, es decir, buscar la forma de perfeccionamiento en trabajo de equipo. Y por eso de los ciudadanos residentes de la constelación o permanentes, que son los Univitatia, vamos a trabajar con ellos y en un momento dado van a estar 10 Univitatia con un solo ser humano, trabajando en equipo. De manera que hay que seguir trabajando en equipo, aun cuando a algunos, como Marcelino, les cueste un poco. A mí me cuesta un poco trabajar en equipo, pero lo he tratado de hacer y hay que seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque se ofrece y se va a dar un resultado multiplicador, primero por la energía, la disposición que hay definitivamente de cada uno de nosotros. Segundo, que eso va a ser conectado con la triple presencia y con los seres celestiales leales que van a seguir influyendo en las personas a las cuales se les siembre la semilla de la verdad y el resultado va a ser extraordinario. No sé, Ramón, si quedaría satisfecho con esta respuesta, hermano.
Yo de mi parte quedé sumamente satisfecho y les puedo decir a todos un testimonio muy personal. Ramón desde pequeño juega en equipos de fútbol, 18 jugadores, técnicos, preparadores a veces físicos. Ramón en el colegio también en primaria jugó fútbol. Ramón en secundaria también alcanzó algunas victorias con los compañeros, victorias que si usted tiene una enemistad con un compañero, allí se mejora en cuestión de minutos, en cuestión de minutos. Y Ramón estudió para los deportes y actualmente pues socializó mucho. Entonces, el trabajo en equipo es sumamente importante. Y no tienen ustedes de repente la idea, pero cómo se mueve la física, la matemática cuando se juega en equipo. Usted tiene que medir hasta la intuición de si doy un pase aquí con esta capacidad de fuerza, qué efecto le voy a dar para que llegue al balón del compañero y hasta imaginarse la jugada que muchas veces, a muchas de ellas terminan en éxito. Entonces, sigamos jugando en equipos, todos los que estamos aquí, sigamos haciendo alianzas entre los grupos de Urantia, que eso es lo que va a hacer que nosotros podamos dar un mejor empuje como sembradores del reino de los cielos o como embajadores del reino de los cielos, que estamos en ese camino cada uno de nosotros formándonos. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Bueno, antes de leer perdón, la pregunta de Esner, pues le damos la palabra a Aníbal. Adelante, Aníbal. Eh, em, Marcelino mencionó el propósito ahorita. Tener un propósito es importantísimo. Eh, eh, Cuando conocí el libro Urantia, conocí el propósito mío acá, en esta existencia, Oh, que es muy distinto al propósito estéril, vacío del ateísmo. Y entonces me vi que yo era parte integrante del universo y que aunque la contribución mía es infinitesimal, es una contribución de todas maneras a una deidad, pues a Dios el Supremo. Entonces eso lo llena a uno de felicidad. Y me imagino que la muchachita que le dio tanta alegría, me imagino yo, puede que esto nada tenga que ver, pero puede ser que él le encontró sentido y propósito a la vida de ella. Entonces, eso sí es muy importante, como dice Marcelino, para mí fue muy importante y me causó mucha felicidad también. Entonces, y la otra cosa acerca de la unidad. Recuerden muy bien que una de las características de la divinidad es la asociatividad. La asociatividad. Por eso es que existe la Trinidad de Dios el Padre, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, la Trinidad. Y no solamente existe esa Trinidad, también hay otras asociaciones divinas que son bien importantes también, porque es que la divinidad es asociativa. Esa es una característica de la divinidad. Y qué tan poderosa es la unión. Y recuerden otra cosa, Jesús quería la unidad, pero no la uniformidad. La unidad es muy importante, pero no todos tenemos que ser iguales como todos uniformes en lo que pensamos o en lo que hacemos, porque también es una unidad, pero en la diversidad de todos nosotros, porque todos discernimos de manera distinta. ¿Y qué tan grande es? Pues es el mismo libro Durantia lo dice. No, el efecto de una unidad no es la suma aritmética de las partes, sino que eso como que se multiplica y es mucho más grande. Un ejemplo bien sencillo también que ya mencionaron ahorita, lo de las varas de bambú, pues existe otro también, el del cable de los puentes, que que va haciendo como una trenza y que cada cablecito, si uno lo coge por separado, pues lo puede partir fácilmente con las manos. Pero vaya uno a coger un cable de esos inmensos, de tantísimas hebritas de acero, a ver si lo puede torcer siquiera. No puede. Y eso sostiene una cantidad increíble de peso.
como lo sabe Marcelino, porque él es ingeniero civil, el peso que eso sostiene es increíble, porque el peso de un puente es grandísimo. Entonces, eso era lo que iba a decir acerca de la asociatividad, que es una característica de la divinidad, y otra cosa acerca de la unidad, pero dentro de la diversidad. Gracias. Así es, muchas gracias. Posibilidad, hay una, después de darle la palabra, o sea, se le lee la pregunta y después le damos la palabra al hermano Douglas. Mil disculpas, hermano Douglas. Ahí hay una pregunta del hermano Hilario, y ya que él no va a estar todo el tiempo con nosotros debido a lo que ya sabemos. Entonces, su horario de trabajo, entonces, ¿lo puede leer? Sí, claro, con gusto. A ver, entonces dice, pregunta, ¿hay diferentes perfiles de personas en términos de cómo recibe o no los temas espirituales? Algunos quizás con más fe no necesitan elementos que demuestren algún tema de la revelación. ¿Qué elementos de la revelación pueden apoyar para acercar a aquellos que de alguna manera buscan elementos de prueba, como lo que comentaste de que es la conciencia moral la que proviene del ajustador? Esa es la pregunta, señor Marcelino. Cómo no, los reveladores dicen, estimado Hilario, los reveladores dicen que pues cualquier aspecto de orden científico, de orden material, se pudiera comprobar indiscutiblemente y que se pudiera probar, no solo comprobarlo, sino probar por ciertos métodos, pero que a nivel espiritual no hay manera de hacer pruebas producto de que no hay métodos para medir si alguien tiene alma, no hay métodos para medir si alguien tiene chispa. Entonces, los reveladores dicen que todo eso tiene que ver con la experiencia individual, y esa experiencia individual, primero, no puede ser demostrada científicamente. Lo que puede ser demostrada es por esos frutos, por esas transformaciones, por esas formas. Dice que todo lo que tiene que ver con lo espiritual se demuestra en esos grados a veces sobrehumanos, como una criatura con fe puede soportar tantas cosas, puede superar tantas circunstancias, incluso superar problemas de salud y situaciones que han producido muertes en muchos otros que no se aferran a lo espiritual. Definitivamente se producen esos efectos muy favorables en aquellos que se aferran a lo espiritual. Y eso incluso hay médicos, hay organizaciones que han hecho comparaciones entre personas que conectan sus problemas de salud con Dios y los que no los conectan con Dios, los resultados son extraordinarios. Entonces, los reveladores nos dan a entender claramente que todo lo que tenga que ver con lo relacionado a Dios es algo experiencial de forma individual y que se comparte con el grupo indiscutiblemente por las similitudes que hay y por las vibraciones que hay, y no hay manera de negarlas, ¿no? Y por eso hay esa unión, pero no hay manera de probar científicamente estas vivencias de orden espiritual. No obstante, cuando uno encuentra a una persona escéptica, lo más importante es darle a entender que esa persona escéptica tiene problemas y que esos problemas quisiera resolverlos. Entonces hay que decirle a esa persona escéptica que hay dos cosas que nunca va a dejar de tener. Primero, las dificultades. Primero, esos conflictos entre aquello que es positivo y aquello que es negativo. Esos problemas que de alguna manera no faltan en personas imperfectas como los humanos. Y la otra cosa que nunca va a dejar de tener, y eso hay que decírselo nosotros como creyentes y mucho más como personas que conocemos la revelación, que dentro de esa persona tiene un fragmento de Dios y no va a dejar de tener ni los problemas y las dificultades, ni el fragmento divino. De manera pues que darle a entender a esa persona que si quiere superar los problemas de la vida, no tiene sino que dejarse llevar por algo que no se puede medir por un procedimiento científico, que es la fe, y que esa fe dispuesta con humildad, la humildad que quiere decir, yo no puedo resolver el problema, pero sé que dentro de mi mente
o sé que fuera de mi mente, pero está conectado conmigo, hay un Dios, hay una fuerza, hay una energía que es superior a todo lo que yo puedo concebir, y esa energía es la divinidad que no solo me creó, no solo creó el universo, sino que está como un fragmento divino dentro de nosotros. Entonces, lo que yo más insisto a una persona que no conoce de esto es la presencia de Dios, no solo única, sino triple, triple en él o en ella, y que eso le va a ayudar a resolver cualquier problema personal, porque sea una persona atea, sea una persona creyente, quiere siempre resolver el problema. Entonces eso es muy importante tenerlo presente. Así que gracias, estimado Hilario, por esa pregunta. Elenita, quería saber cuántas personas hay ahorita en el grupo. Bueno, ahorita estamos 14 personas, nos integró Chuyita también, Oh, pero creo que ya se salió. Ah, no, aquí está todavía. Pero oh, sí, gracias. seguimos recibiendo visitas hoy. Y pregunta, perdóneme, Douglas, es antes de que se nos pierda el lazo de la conversación. Preguntaba, acá está. Gigi preguntaba, ¿cómo se llaman esos seres con los que tendremos que trabajar en equipo? Que decía usted en la conversación anterior. Uy, no sé si me No. escuche. Ya va a activar. Ya estoy, ya me conecté. Bueno, mire, esos seres con los que vamos a trabajar en equipo se llaman los univitatia, univitatia. Existen seres que son ciudadanos permanentes en cada lugar. Por ejemplo, en Urantia, los ciudadanos permanentes de Urantia son los seres intermedios primarios y secundarios. Los primarios surgieron hace medio millón de años y los secundarios surgieron hace 38.000 años. Cuando vino el príncipe hace medio millón y cuando vino Adán y Eva hace 38.000 años. Cuando vamos al sistema de mundos, vamos a encontrar unos ciudadanos permanentes o residentes que son permanentes en el sistema de mundos, en Jerusalén, y los mundos que le rodean se llaman los hijos materiales o Adanes y Evas. Ellos son los ciudadanos permanentes del sistema de mundos. Cuando vamos a la constelación, vamos a tener unos ciudadanos permanentes llamados los Univitatia. Univitatia. Esos son los que están alrededor de la capital de la constelación. Y cuando vamos a los mundos que rodean a la capital del universo local, vamos a encontrar otros seres llamados Susatia, que son los ciudadanos permanentes o residentes que van a estar allí, van a continuar allí en los mundos que rodean a la capital del universo local. Eso es, estimada Yuyita, y gracias por esa pregunta. Gigi. Fue la duda de Perdón, Gigi, Gigi, que incluso perdón. Antonio también completó la respuesta contestándole que eran los Univitatia. Bueno, Douglas, adelante y después de usted, entonces sí ya damos pase a la pregunta de Esner, que está en espera. Bien, buenas noches a todos. Qué bueno estar nuevamente con ustedes. Buenas noches. Bueno, de lo que se está conversando, pues quería yo expresar mi opinión y mi experiencia en cuanto a la forma de cada quien de dar a conocer la revelación, ¿verdad? De evangelizar. Y tal como estamos entendiendo, ¿verdad? Y como sabemos, cada quien tiene su forma particular, ¿verdad? Tal como lo dijo Aníbal, que eso es una particularidad que nos las da la personalidad, ¿verdad? Y que sabemos que ese es un don que viene directamente de la primera fuente y centro de Dios Padre. Y tal como dijo Aníbal, Dios nos pide no uniformidad, pero sí unión, ¿verdad? Unión. Estemos unidos, ¿verdad? Unión en la diversidad, ¿verdad? Yo en lo particular, por ejemplo, en estos años de conocimiento de esta quinta revelación,
Yo lo he hecho, yo lo hago de forma gradual con mis hermanos, ¿verdad? Con la gente con la que uno comparte. Yo lo hago de forma gradual. Yo no, y además de eso, yo voy como midiendo pues la reacción de la persona. En la medida que la persona se va aperturando, sigo soltando, sigo soltando. De hecho, o sea, porque considero pues de que como esta es una revelación tan avanzada, no es conveniente uno soltarle todo de una vez a la persona, de tajo, pues, porque sería como un choque, pienso yo. Entonces, esto tiene que ser de forma gradual, con mucho tacto. Y ese tacto, por supuesto, nos los da la experiencia y los años, ¿verdad? Este, Siempre tengo en cuenta y presente un dicho que dice, que creo que Urantia lo menciona por ahí, que no es posible dar a conocer a Dios a quien no quiere conocerlo, ¿verdad? Y hay que ajustarse también al tiempo de cada quien, ¿verdad? Y entiendo también que el poder de cambiar el corazón de los seres humanos no es mío, ese poder es de Dios, pero sí tengo claro también de que el trabajo hay que hacerlo siempre, no hay que dejar de hacer el trabajo, porque como escuché también por allí en alguna ocasión, de que se dijo que Dios necesita de nuestras manos, de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro cuerpo para hacer esa labor aquí en este plano físico, ¿verdad? Es decir, no debemos dejar de hacer la siembra, ¿verdad? Aunque en principio, pues, como dijiste tú, Marcelino, no se vean los frutos de manera inmediata. Hay que dejar el tiempo hacer su trabajo, hay que dejar que la madurez en la persona, en ese hermano nuestro, haga su trabajo. Este, en este tiempo que tengo, en estos años, buscando hacer este trabajo, me lleva a muchas satisfacciones, sobre todo en los jóvenes y adolescentes. Sorpresa, grata sorpresa de ese discernimiento el cual intuyo que es el ajustador de pensamiento en esa persona, en ese joven, en ese niño, quien les da ese discernimiento. Tal como lo dice el Evangelio, la palabra y el libro Urantia, que hay una parte donde dice, Jesús dice, le dice a uno de una de las personas que no te preocupes en lo que tú vas a responder porque hablará, es el Espíritu Santo a través de ti. Entonces, bueno, quería compartir eso. Gracias, hermano. Muchas gracias, señor Douglas. Bueno, si me permite, señor Marcelino, leemos las preguntas que hay en el chat. Y en este caso está la de Esner primero que dice, hay una pregunta que me hizo alguien y es esta. Si todo el sistema religioso espera la segunda venida de Cristo y tiene certeza de que vendrá, ¿por qué en el conocimiento de Urantia se habla de esa venida también? Y pues dice que la persona que le hizo esa pregunta se sintió algo molesta con eso. Gracias. Entonces, bueno, si gusta tomar la palabra, señor Marcelino. ¿Cómo no, estimada Elenita? Se salió en un momento dado, nos salimos, pero ya volvimos a entrar. Quería, ya que escuché algo de lo que Douglas nos compartió, y aprovecho y le agradezco a Douglas, muy interesante lo que comentaste, porque la última parte no se la escuché, pero agradezco a todos ustedes la oración para todas las actividades universales, pero también para las actividades que voy a tener la próxima semana con Douglas Rojas, allá a unos cuantos kilómetros de donde yo me encuentro hacia el centro del país. Es en Barquisimeto, del estado Lara, hacia el centro de nuestro país. Douglas también es profesor, así como lo es Ramón. Y a Dios gracias y a la buena voluntad de Douglas,
ya hizo contacto y ya tiene autorización para dar 2 jornadas en 2 liceos, y con el favor de la mano divina vamos también a compartir con otras personas adicionales. Así es que agradezco esa oración de ustedes y esa motivación de Douglas para que podamos tener un éxito similar al que hemos tenido y al que vamos a seguir teniendo en Socopó. Así es que bueno, públicamente quiero felicitar a Ramón Mora y quiero felicitar a Douglas Rojas, en medio de todos los demás que están trabajando en Venezuela, y por supuesto a cada uno de ustedes por ese grano de arena que tratan de cooperar con la siembra de la bendita quinta luz en nuestro planeta, y especialmente en un lugar con tantas dificultades que se llama Venezuela. Así es que felicitaciones en español y congratulations en inglés, hermanos, que están cooperando con esta siembra, y a seguir cooperando estimulantemente para seguir produciendo los maravillosos frutos que se van a seguir produciendo con nuestra cooperación, y primeramente por esa triple presencia y su equipo celeste que sigue impulsando la siembra en nuestro atribulado planeta. Quería comentar eso. Bueno, gracias. Le repito la pregunta. Mm, es que apagó su micrófono. Perdón, Elenita, disculpe, no escuché ninguna pregunta. Ah, ok. Disculpe, pensé que no había pregunta y por favor repítela porque no había escuchado ninguna pregunta. Ah, no, tranquilo, tranquilo, va. Dice, esto es de Esner. Ella pregunta, dice, hay una pregunta que alguien me hizo y es la siguiente. Si todo el sistema religioso espera la segunda venida de Cristo y tienen certeza de que vendrá, ¿por qué en el conocimiento de Urantia se habla de esa venida también? Y comenta que la persona que le hizo la pregunta se sintió algo molesta con esa situación, digámoslo así. No podía, no podía sentirse molesta esa persona si Esner le contestó realmente como los reveladores nos dan a entender. Los reveladores confirman la segunda venida de Micael en Jesús. Ellos lo confirman. Y aunque los bíblicos, nuestros hermanos y hermanas bíblicos pueden pensar en una segunda venida, los reveladores no solo piensan en una, dicen que vendrá varias veces, porque esta es su cuna sentimental. Es decir, en ningún planeta él fue niño, y el único planeta en el cual fue niño fue en Urantia. Por eso es la cuna sentimental que brilla con luz propia. Y dicen que no vendrá una vez, vendrá varias veces por eso. Pero definitivamente lo que ocurre, igual coincidiendo con lo que la Biblia dice, es que no se sabe cuánto vendrá. Los reveladores dicen efectivamente que lo escucharon decir, todo ojo me verá, pero también lo escucharon decir, solo me verá el ojo del Espíritu. Y entonces, si es solo el ojo del Espíritu, dicen los reveladores, ¿cuánto tiempo van a tardar? Producto de que si lo va a ver el ojo del Espíritu, tendrán que tener todos los miembros del planeta la fe en Jesús. Y yo creo que esto es lo que quiso decir Jesús, producto de la aparición que él tuvo, las apariciones cuando resucitó. Cuando él resucitó, apareció 19 veces a casi 1000 personas durante los 40 días. ¿Qué ocurre? Que dicen los reveladores que ninguno lo vio, ninguno que no hubiese tenido un propósito de verlo, lo hubiese visto. Lo vieron solo los que tenían un propósito positivo con esa revelación, con esa visión. Y entonces tendrían que haber tenido un cierto grado de fe para poder verlo casi 1000 personas. En este caso, tienen que haber un grado de fe para poder verlo todo el planeta. Y hay tribus o hay países prácticamente enteros en Asia, en África, donde no tienen conocimiento de la Biblia y tampoco de Jesús. De manera que va a tardar un tiempo. Pero hay un detalle que los reveladores dicen. No tenemos claridad de cuándo podrá ser esto, y tampoco tenemos claridad de quién vendrá primero. O viene el Hijo Creador en Jesús que regresa, o viene un hijo llamado magisterial.
Recordemos que los hijos creadores son hijos del Padre Universal y del Hijo Eterno y Original, son de origen dual. Los hijos magisteriales son hijos del Espíritu Infinito y del Hijo Eterno, no participa el Padre. Y los hijos dainales son hijos de la Trinidad, que son de los que vienen a servir en los planetas cuando los planetas ya están a punto de entrar en el nivel de luz y vida, muy avanzados. Entonces, los hijos magisteriales tienen misiones de humano tipo adulto, vienen como un humano, pero no niños, sino tipo adulto. Entonces ellos dicen, probablemente esta cuarta era, es decir, la tercera era o la tercera edad se cerró cuando Micael vino en Jesús hace 2000 años, perdón. Pero la tercera era o el cierre de la cuarta era, perdón, va a ser cuando venga el Hijo Creador o venga un Hijo Magisterial adulto para cerrar esa era. Entonces no tienen claro quién viene primero por las mismas dificultades que ha pasado Urantia, porque no hay datos, pero de que viene, viene. Entonces, lo otro que hay una cita, creo que está en la página 596, no estoy muy seguro de la página 593 o 96, pero dice así el revelador, aquellos mundos que han recibido a un hijo o auto-otorgador, el cual es Urantia, que recibió a Micael, auto-otorgado en Jesús, dice, esos mundos que han recibido un hijo auto-otorgador, generalmente se cierra la era, se cierra la edad entre 10.000 y 100.000 años, dicen ellos. Póngale una urgencia muy grande de 10.000, el menor tiempo, pues han pasado solo 2.000 años, faltarían no mínimo, no menos de 8.000 años. Entonces no va a ser mañana que regrese Jesús en caso que regresara él primero. Entonces el dato sería no menos de 8.000 años con este dato que se da en este párrafo. Pero dicen los reveladores que no debemos preocuparnos porque él venga mañana o venga dentro de 8.000 o 60.000 años. No debemos preocuparnos, sino debemos actuar como si él viniera mañana. Es decir, prepararnos como si mañana lo fuéramos a recibir. Porque si no lo recibimos acá nosotros, lo vamos a ver en Salvington, la capital del universo local, cara a cara. Y ahí vamos a llenarnos de regocijo al ver a Micael de Nevadón cara a cara allá en su capital, en su sitio de residencia. Quería decirle eso. Disculpe que me alargue un poco. Realmente lo que ocurre es que me interesa que hayan los detalles, que quede lo más claro posible cada respuesta. Espero que haya quedado clara, estimada Inés. Muchas gracias, señor Marcelino. Gracias, quedó muy clara. Ok. Bueno, si no tienen alguna pregunta, alguien más, acá tenemos anotadas una y es esta, señor Marcelino. ¿Por qué la quinta revelación? ¿Por qué no quedarnos con la Biblia, por ejemplo? ¿Por qué elegir la quinta revelación? Muy bien. No hay un dato preciso en el libro de Urantia, pero cuando uno busca lo que tiene que ver con las causas o el proceso de cómo se dio la revelación, entonces los seres que de alguna manera han intervenido para esta revelación nos van a entender en esta búsqueda o en estos puntos de vista que hay de cómo surgió la revelación, nos van a entender que el grupo residente de Urantia, el grupo de ciudadanos permanentes de Urantia, que eran leales, porque no olvidemos que de 51.984 seres intermedios, 50.000 primarios y 1.984 secundarios. Lamentablemente la gran mayoría apoyó a Caligastia, apoyó la rebelión. Entonces apenas alrededor de 11.000 quedaron como seres intermedios leales, tanto primarios como secundarios, muy poquitos. Esos seres intermedios leales vieron una enorme cantidad de dificultades planetarias, pues se habían dado cuatro revelaciones a la humanidad. Había venido el príncipe, había venido Adán y Eva, había venido Melquisedec y había venido el Creador en Jesús, pero aún así había mucho caos planetario,
grandes problemas, grandes dificultades que amenazaban no solo con un retraso adicional, sino con guerras, como efectivamente ocurrieron estas guerras mundiales muy posteriores. Entonces, alrededor del año 1200, estos seres intermedios unidos de Urantia, que ellos se unieron desde el día de Pentecostés, comenzaron a hacer unas peticiones a las jerarquías divinas, primero al gobierno planetario seráfico que se instaló desde el día de Pentecostés, con un gobernador general y 12 cuerpos de superángeles, y después a las jerarquías superiores para que se diera una nueva luz al planeta, para que se esclarecieran tantas cosas que habían quedado muy confusas y que se estaban captando de manera muy distorsionada. Esa petición de nueva luz no se dio de una vez, pasaron alrededor de 700.000 años, no, perdón, de 700 años, 1000 años no, pasaron alrededor de 700 años y no se dio la autorización, sino hasta aproximadamente principios del siglo XX, es decir, alrededor del año 1906 que comenzó el proceso con esta persona dormida, y esta capacitación de unas 7 personas que estuvieron alrededor de esta persona dormida, un hombre dormido, se prepararon para una capacitación intensiva durante 20 años, alrededor de 1906 hasta 1925. Eso fue una capacitación intensiva de alrededor de 7 personas, producto de lo que se iba dando a través de esta persona dormida por parte de los seres celestiales que se conectaban. Luego se produjeron los documentos entre 1925 y 1935, algo más de 10 años, se produjeron los 196 documentos más el prefacio. Y entre 1935 y 1955 no solo se estudiaron a fondo esos documentos, sino que se produjo el enorme esfuerzo del grupo de contacto y de otras personas que conocían la revelación, llamadas el fórum o el grupo que apoyó al grupo de contacto, que llegaron alrededor de 500 personas. El grupo de contacto humano eran de alrededor de 7 personas, pero el grupo del fórum llegó alrededor de 500 miembros y se esforzaron en hacer la edición en inglés que salió en 1955. De manera pues que fue un esfuerzo enorme de 49 años, efectivamente, para poder dar esta quinta luz. Ahora, se da precisamente porque hay algunos aspectos de orden científico a punto de descubrir que iban a ayudar mucho a la humanidad y fueron de alguna manera dados en la revelación. Y también muchos aspectos de orden religioso que eran necesarios porque se estaban dando los cambios, que también se dieron, y por supuesto de orden filosófico. Pero los reveladores aclaran que la quinta luz urantiana es adelantada, no se dio para una época preparada, en el sentido de que la humanidad no está preparada para la quinta revelación epocal. De allí que hay muchos libros que ya han sido quemados por personas radicales, creyentes. Entonces, la revelación se dio adelantada para que tuviera en manos de líderes, de maestros, para que tuviera en manos de personas deseosas de la verdad, como cada uno de ustedes y como lo que van a ir surgiendo. De manera que esta revelación es una preparación para que se rescate la verdadera obra de Micael en Jesús y para que se prepare la humanidad para el avance. Por eso es una quinta etapa planetaria que definitivamente va a producir un avance donde, con el favor de la mano divina y todo el trabajo que nosotros hagamos para sembrar esta semilla, si el Hijo Magisterial va a venir en un determinado tiempo, puede que venga antes. Y si el regreso de Micael va a venir en un determinado tiempo, puede que venga antes. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Acelerar el progreso planetario, acelerar la concientización, y por eso tenemos que trabajar de manera perseverante con esta quinta luz, sin fanatismos, sin radicalismos, con la mayor apertura, pero con el mayor esfuerzo de nuestras mentes, nuestras almas y de nuestro ser, para que de manera prudente, como lo dijo Douglas, de manera sabia,
seguir sembrando la semilla y no parar hasta que nos graduemos, hasta que partamos al primer mundo de estancia. Eso es lo que le puedo decir, estimada Elenita, sobre para qué la quinta revelación epocal. Sí, muchísimas gracias, señor Marcelino. Y Douglas nos complementa diciendo, por eso es tan importante trabajar con la juventud. Y toda la razón. Gracias, Douglas. Em, si gustan hacer alguna pregunta, a favor de levantar su manita o en el chat, con mucho gusto aquí las leemos. Y, bueno, adelante, Ramón. Bueno, yo también quisiera agregar que todo es de acuerdo a la técnica que uno pueda utilizar, ¿no? Digamos que Urantia para mí pienso que es el mejor negocio que uno pueda realizar. Cuando uno hace un negocio en la vida, porque ¿qué no vamos a ganar la eterna? Y, Ese es el mejor perdóname, negocio. Entonces yo lo veo de esta me manera. parece que Entonces, si me apagas hizo tu acordar. audio, perdón, tu video, te podemos escuchar mejor. Ok, Disculpa. ok. Ahí se escucha mejor. Mucho mejor, gracias. Bueno, entonces yo pienso que es el mejor negocio, ya que hay una parte del mismo libro Urantia y es confirmado en Urantia y también lo dice la Biblia, que de qué le vale al hombre ganarse este mundo si pierde el alma, ¿no? Entonces, para mí Urantia es el mejor negocio porque te ganas la vida eterna, partiendo de ese punto de vista, ¿no? Y me hace recordar en mi juventud, cuando eran las eras de oro y yo me gradué como funcionario policial. Ya tenía yo mi hija y mi señora esposa y me emprendo un viaje a la ciudad de Mérida y pude llegar a algo que se llama el Páramo La Culata, ¿no? Páramo La Culata es uno de los hoteles más hermosos que tiene Mérida, en un páramo, con una vista espectacular, con atención espectacular. Y allí utilizan una técnica. Cuando uno llegaba al páramo, habían unos jóvenes, digamos que estudiando turismo, y estos jóvenes lo invitaban a uno a una sala, pero una sala majestuosa, majestuosa. Se le sentaba a uno con la familia en una mesa redonda y le decían a uno sin ningún compromiso, ¿desea algún vino, un cafecito? Y sí, bueno, imagínate, yo andaba con mi suegra, mi suegro, mi esposa, mi hija, bueno, con unas 6 personas y café, no, véngase, pues sírvame a mí un vinito, sirva café, perfecto. Y allí le plantean un negocio a uno a ver si uno logra ser socio por 20 años de dicho hotel en donde cada año uno tiene una reservación. Entonces, así es plantear Urantia, más nada. Es plantearle un negocio a una persona y a esa persona que te escucha, si bien te escuchó y si no, pues cierras la boca y no generas el negocio. Pero cuando tú siembras y te escuchan, hermano, téngalo por seguro que usted está cerrando un negocio más. Y esa alma que se libere en un futuro en esa siembra, yo me imagino que los ángeles se alegran cuando ven que un alma renace del espíritu. Lo veo de esa manera. Gracias. Listo, muchísimas gracias, Ramón. Recuerden levantar su manita si quieren hacer alguna pregunta. Si no, me permiten leer la que sigue, que dice, señor Marcelino o Douglas o Aníbal, quien guste, ¿cuáles fueron las primeras 4 revelaciones antes de esta quinta? Pero si quiere alguien responder con confianza, y si no, con mucho gusto le respondo. Permiso, permiso. Sí, Adelante, Vamos Douglas. a responderle. Vamos a responderle a esa persona. Bueno, con mucho gusto. La primera revelación eh, llegó a la humanidad con el advenimiento del príncipe de este mundo, el príncipe Caligastia. Eso hace aproximadamente 1 millón de años. No, no, o 500.000. Ay, ahí estoy. A ver, no, 500 Medio, mil, 500.000 sí, años. ¿Ah? millón de años, ¿Cuánto? sí. Un Medio millón de millón, años. medio millón de años, 500.000 años. Ajá, 500.000 años, 500.000 años. Esa fue la primera revelación epocal con el advenimiento del príncipe Caligastia hace 500.000 años. La segunda revelación epocal sucedió hace 38.000 años con, con la llegada de Adán y Eva, los hijos materiales, Adán y Eva. Esa fue la segunda revelación epocal.
La tercera revelación epocal, sucedió con Melquiventa Melquisedec hace 3000 años aproximadamente. Con Melquiventa Melquisedec, ¿verdad? Bueno, tú verás los detalles, Marcelino. Y la cuarta revelación epocal fue la tercera, perdón, la séptima, eh, la tercera encarnación de nuestro Micael en Jesús. Ok, y eso fue hace 2000 años aproximadamente, ¿verdad? Y la quinta revelación es el libro Durantia. El libro Durantia. Esas son las 5 revelaciones epocales. Digo la séptima encarnación de nuestro Micael, ¿verdad? No, encarnación no es la palabra. ¿Cómo es que es la palabra? Ya se me fue. Miento, Eh, otorgamiento. ¿Cómo? Auto-otorgamiento. Auto-otorgamiento, esa es la palabra, esa es la palabra. Lo que pasa es que vamos a tener que otra vez leer el libro durante por completo, porque se nos van los conceptos, ¿verdad? Pero bueno, esas son, esas son. Ok, Gracias. sí, muchísimas gracias, Douglas. No sé si Ramoncito dejaste la mano arribita o quieres comentar algo al respecto. Se me quedó la mano arriba. Ah, bueno, ok, entonces adelante. Felicitaciones para Douglas. Felicitaciones porque los números a veces cuestan. Solo hay que reajustar lo de Melquisedec hace 4000 años aproximadamente, lo de Melquisedec. Y lo que él mismo reajustó, que es el séptimo autootorgamiento de Jesús en una criatura, que es el único caso donde se hizo carne, porque en los otros casos se hizo un ser, pero no carne. Y en este es el último caso, el séptimo, donde se hizo carne hace unos 2000 años, Micael. De manera que, bueno, Douglas, felicitaciones porque las pegó casi todas, Douglas. Así es. Ramoncito y luego Meilín, adelante, por favor. Hermano Marcelino, me surge una pregunta allí. También se puede utilizar la palabra encarnación. ¿Qué hijos de Dios son los únicos que se pueden encarnar? No reencarnar, sino encarnar. Bueno, mire, la encarnación es cuando un ser de alguna manera experimenta la conexión con alguien de carne y de hueso, de carne y de hueso. En ese caso se llama encarnados a aquellos seres que se auto-otorgan naciendo o en seres que nacen como niños, se auto-otorgan. No olvidemos que Nevadón, que es una 100 milésima parte del séptimo superuniverso, llega a tener un máximo de 10 millones de mundos. Pero de esos 10 millones de mundos que llega a tener, porque hoy día no tiene ni siquiera los 4 millones, tiene 3.800.000 y pico hasta el año 34, van a quedar 9 millones y tantos, y es decir, 10 millones menos uno, sin que vaya el creador como niño. Entonces, en aquellos que no va el creador como niño, como si vino a Urantia, entonces ahí se encarnan un hijo magisterial en misión de auto-otorgamiento como niño, en una forma muy similar a Micael en Jesús. Esos hijos magisteriales, que son hijos de el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, van a esos mundos, se conecta con las criaturas desde el vientre materno, nacen y tienen doble naturaleza, la naturaleza del hijo de papá y mamá y la naturaleza del magisterial. En esos mundos, el magisterial vive en forma similar a Jesús y se derraman dos espíritus, el espíritu del Hijo magisterial más el espíritu del Hijo creador. En el caso de Durantia hay un solo espíritu derramado, el del Hijo creador, porque no vino un magisterial. Si hubiera venido un magisterial, Durantia tuviera dos espíritus, el espíritu del magisterial y el espíritu del Hijo creador. Y esas son las encarnaciones o auto-otorgamientos. También los hijos ministeriales, como les dije antes,
tienen otras misiones de humano adulto. Y aunque puede haber un cuerpo que se construye en forma material similar al cuerpo de Maquiventa Melquisedec, que puede comer y puede beber, no nacen de mujer, no nacen de mujer. Pudieran conectarse con una especie de cuerpo físico, pero no es nacido de mujer. De manera pues que son no digamos auto-otorgamientos, sino misiones magisteriales como un humano adulto. Cuando un magisterial se conecta en un planeta como humano adulto, son acompañados por 10 Melquisedec visibles, que también se les da un cuerpo físico a cada Melquisedec. Entonces irían a ser 11 seres visibles, el hijo magisterial más los 10 Melquisedec. Eso es cuando van a los planetas, que son varias misiones. Un planeta pudiera recibir varias misiones de un hijo magisterial adulto. Entonces quería explicar eso, estimada Elenita, y bueno, ojalá que le haya quedado claro, Ramón. Pues muchas gracias. Omeilín, adelante, toma la palabra y después don Javier y después Douglas. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a los Micaeles. ¿Todos los Micaeles encarnan así como lo hizo Jesús? ¿O solamente Jesús fue el único que encarnó aquí en el planeta Urantia? Y también me surgió la pregunta si Micael de Nevadón fue el único que lo mataron en su misma creación. O los otros Micaeles murieron de forma natural cuando si es que ellos encarnaron. Muy interesante, estimada Omelín. Todos los universos locales tienen un Micael y tienen una hija creativa. Todos también tienen una unión de los días. En el caso nuestro, la unión de los días que le ayuda se llama Emanuel. Los Micaeles, todos tienen que auto-otorgarse como niños una vez. Escogen el planeta, escogen la familia y se auto-otorgan como niños. Eso lo hacen una vez en cada universo local, como pasó en Nevadón. De acuerdo a lo que nos van a entender los reveladores, una de las situaciones más escalofriantes, más impresionantes, más injustas, más desastrosas, fue lo que ocurrió con Micael de Nevadón en Urantia, porque realmente el ego humano, como lo llama Jesús, las dudas malignas que habitan la mente natural de los seres humanos, conspiraron en unión con Lucifer y los demás seres celestiales rebeldes para que se produjera esta extrema injusticia de la muerte de Jesús. No es que el Padre mandó a que muriera de esa manera, ni el mismo Lucifer, aun cuando Lucifer quería que él fracasara, sino que el ego humano de los miembros del Sanedrín, y en unión con el mismo Judas, con la misma gente que después de haber comido y bebido en el festín de los 5.000, pan y peces para los 5.000, entonces pidieron la muerte del maestro y por supuesto la misma debilidad de Pilato. Pero el Padre permitió y el Hijo aceptó esa tragedia, que es una de las más grandes tragedias de la humanidad, para demostrar el amor del Padre a través del Hijo y que ese Hijo pudiera demostrar el máximo amor que se pudiera producir en la humanidad, que es el de morir no solo por un amigo, como sí se podía conocer, sino morir por un enemigo. Él llegó al nivel máximo del amor, rompió récord Guinness, como decimos hoy, con el amor, muriendo por sus enemigos. De manera que esa muerte, aunque cruel y extremadamente injusta, ha producido inspiraciones en millones y millones y millones de seres humanos, y por eso el cristianismo, en medio de sus defectos, va avanzando, va evolucionando, y personas como este pequeño servidor y por supuesto cada uno de ustedes ha sido inspirado de manera pletórica por esta demostración extrema de Dios y de su Hijo con esta muerte que experimentó, donde se puede demostrar por hechos ese amor
que Dios y que su Hijo tiene por cada uno de nosotros. Gracias, Omeilín, por esa pregunta. Y para agregar, nosotros ya éramos salvos mucho antes de la muerte de Jesús, porque algunos cristianos creen que nosotros estábamos perdidos cuando Jesús no había muerto, o sea que supuestamente la gente iba al infierno porque Jesús no había muerto por los pecados de la humanidad. Bueno, aclarando eso, estimada Elenita, no olvidemos que la salvación está allí, de manera de que no podemos decir somos salvos. Por supuesto que tenemos la garantía de continuar si partimos con fe, definitivamente, tenemos la garantía de continuar. Tenemos mucho respeto por nuestros hermanos evangélicos que digan somos salvos y de verdad que nos alegra, pero no olvidemos que ya con los detalles de Urantia, la salvación se da con la fusión. Una persona, dicen los reveladores, puede rechazar antes de la fusión a Dios y puede poner en riesgo su alma. Dicen los reveladores que lamentablemente hace 200.000 años, cuando se produjo la rebelión de Lucifer, habían seres humanos en los mundos menores, los mundos más bajos de estancia, que no se habían fusionado con el ajustador. No eran ciudadanos de Jerusalén, estaban en los mundos más o menos bajos de estancia, pero que apoyaron a Lucifer. Esos seres humanos que apoyaron a Lucifer están en riesgo. Si no se arrepienten, aun cuando están allá en cuerpo morontial, definitivamente pudieran autodestruirse. Así que la salvación se consuma plenamente cuando hay la fusión, tal cual como Enoc y como Elías, y los reveladores nos dicen que cuando no se da la fusión en el planeta, generalmente en cuanto a Satán y a nuestros sistemas de mundos, generalmente la fusión se viene dando alrededor del quinto, sexto, séptimo mundo. Generalmente en el sexto mundo de estancia, dicen ellos, que se produce la mayoría de fusiones con el ajustador, lo cual marca la salvación eterna. Entonces, que eso quede claro, y gracias nuevamente, Omeilín, por esta inquietud. Bueno, muchas gracias a Omelín y al señor Marcelino. Adelante, Javier, por favor. Muchas gracias, Elenita. Marcelino, Jesucristo Micael de Nevadón, en el séptimo autootorgamiento, nació como un niño, al igual que todos los niños y niñas que nacen. O sea, eh, las células germinal de la madre se unió con la célula germinal del padre, o sea, espermatozoide y óvulo. Tanto el espermatozoide como el óvulo, humanos, no superiores, divinos, no divinos, humanos, de carne y hueso, traían implícito la marca de la bestia. ¿Ok? Ahí no había quito. Y tenía que ser así, ¿ok? Y la marca de la bestia, conjuntamente con todos los traumas de cada uno de sus ancestros y ancestras, tanto maternas como paternas, ¿ok? Así fue como se configuró Jesús genéticamente, ¿ok? Esas marcas de la bestia y esos traumas que hoy la ciencia de la psicología está muy avanzada en entenderlos y sanarlos, imposibilitan a cualquier ser humano su espiritualización, ¿ok? Su desarrollo espiritual sostenido, ¿ok? ¿Cómo fue, la pregunta concreta, cómo fue que Jesucristo, como hombre, pudo liberarse de esa herencia ancestral y del conjunto grande de traumas como tienen todas las personas que heredan de sus ancestros? ¿Cómo lo logró Jesús en su condición de humano para poder iniciar el proceso de santificación y espiritualización? Y que no se puede iniciar si no hay una liberación de esos
traumas y todo el conjunto de las marcas de las bestias. Gracias. Gracias a ti, estimado Javier y colega, un gran abrazo. Me complace mucho que estés presente con nosotros. Bueno, mire, estimado Javier, es muy interesante su pregunta y muy clara. No olvidemos que el caso de Jesús es hijo de José y de María y heredó de José tal y tal cosa, de María tal y tal cosa. De manera de que el Jesús humano tiene todas las herencias animales que tenemos en mayor o menor grado nosotros. Pero hay algo muy interesante. En el caso de José y de María, trataron de seleccionarse para que las tendencias hereditarias, tanto mentales como físicas, fueran más o menos favorables. Querían a un ser humano con condiciones favorables, tanto de parte intelectual como parte física, para que tuviera el mayor éxito. Y eso fue lo que pasó con Jesús. No era lo máximo de lo máximo, pero era, vamos a decir, un promedio con tendencia a estar por encima del promedio, por encima del promedio. Entonces, no olvidemos eso. Es muy importante que tengamos presente eso. Jesús tuvo algo que deberíamos tener todos, que es esa obediencia al impulso del ajustador que llegó a él a los 4 años, 5 meses, casi a los 4 años y medio. Y ese ajustador empezó a impulsar ese interno de Jesús y empezó a cooperar, a cooperar, a cooperar. Este niño tuvo la extraordinaria y maravillosa posibilidad no solo de cooperar por esas tendencias favorables, sino que tuvo un papá, tuvo una mamá. Y piensa Marcelino que el creador Micael pudo haberse conectado en el momento de la concepción del óvulo, porque dicen que si el óvulo se concibió hoy, Gabriel se le apareció mañana, un día después de la concepción. Es probable que él desaparezca, aunque siempre hablaba de 3 días, pero probablemente si son 3 días o fue antes, se conectó, en mi opinión, el día de la concepción. Y a partir de ese óvulo fecundado están dos naturalezas unidas, la humana de José y de María y la divina de Micael en ese óvulo fecundado. De manera pues de que esa cooperación de Jesús también fue ayudada, producto de los primeros años de crianza de Jesús. Esos primeros años fueron alimentados con todo lo que José pudo irradiar y todo lo que María pudo irradiar al niño, y eso ayudó muchísimo. De manera de que esa disposición de Jesús, ayudado por un papá muy ejemplar y una mamá muy ejemplar, cooperó. Y esa cooperación fue llevando todo el proceso de manera favorable a tal punto que ya a los 12 años, 7 meses aproximadamente, casi 13 años, se dio la oportunidad de la primera experiencia sobrenatural, que fue cuando fue a Jerusalén y se le presentó un ser celestial enviado por Emmanuel, el unión de los días, que estaba sustituyéndolo en el auto-otorgamiento, el unión de los días, hijo de la Trinidad. Y ese ser le dijo: ya es hora de que te comiences a ocupar de los asuntos de tu Padre. Y allí confirmó lo que venía germinando en el corazón de Jesús. De manera pues que siguió adelante sin otra experiencia sobrenatural, solamente hasta los 31 años, que tuvo la conexión en el Monte Hermón, ya cuando tenía niveles elevados de transformación. Toda esa transformación espiritual se fue dando con la cooperación de Jesús. Es decir, esa cooperación hizo que el ajustador y que el Espíritu Santo, la Madre Divina, fuera transformando las herencias animales en herencias espirituales, de herencias animales egoístas en herencias espirituales altruistas, hasta que llegó Jesús, de esos 7 niveles del logro, al primer nivel. Y cuando llega al primer nivel, Jesús tiene 31 años. Entonces ya tiene una comunicación más directa con el ajustador, como la pudo tener Elías y como la pudo tener Enoc. Y el ajustador lo lleva hacia el Monte Hermón, donde tiene la conexión
con Satanás y Caligastia, que fueron las tentaciones en las probablemente 6 semanas que estuvo en el Monte Hermón. Y efectivamente a partir de allí se hicieron algunos reajustes para producirse lo que significa la total superación de la marca de la bestia, que es lo que marcó el bautismo, que podía haberse fusionado, pero que como tenía tiempo más adicional para cumplir, no se fusionó, además de la conexión que tenía con el Hijo Creador. Pero hay algo muy interesante para que esto quede bien claro de qué pasó con... Se nos perdió un poquito la señal. No sé si Douglas mientras quiera tomar la palabra en lo que se nos reconecta el señor Marcelino. Será, pero ojalá se conecte pronto nuevamente. Ujú. Bueno, gracias, Elenita, por ese tan importante servicio tuyo en el grupo, en todas estas Pues, reuniones. Qué bueno. Bueno, sencillamente quería repasar lo de las 5 revelaciones epocales que tuve un lapsus yo. Este, yo me equivoqué al principio, o sea, tenía la duda entre si eran 500.000 o 1 millón de años, ¿verdad? Que Marcelino me lo rectificó. Hace 500.000 años fue el arribo del príncipe Caligastia, pero hace 1 millón de años, es decir, 500.000 años antes, lo que sucedió de importancia en esa época fue la llegada del sexto y séptimo espíritu ayudante de la mente en Andón y Fonta, Eso sucedió hace 1 millón de años, ¿verdad? ujú, Y fue lo que pues hizo la diferencia en estos dos primeros seres humanos que eran gemelos, ¿verdad? Eh, 500.000 años después fue el advenimiento de el príncipe Caligastia, que finalmente él se rebeló, ¿verdad? Se unió a la rebelión de Lucifer, a esa rebelión sistémica, ¿verdad? Donde Lucifer era un soberano sistémico, ¿verdad? Y bueno, ocurrió ese hecho tan desafortunado para nuestro planeta, ujú, ¿verdad? Ahí fue donde yo me confundí porque estaba pensando también en Andón y Fonta. mm, Y me confundí también más adelante cuando dije que Melquisedec hacía 3.000 años de su arribo a nuestro planeta. No, Marcelino me lo rectificó, hace 4.000, pero me confundí, fue con Moisés. Moisés sí hace 3.000 años, 3.000 años, ¿verdad? 3.000 años de ese papel tan importante que jugó Moisés cuando él liberó a su pueblo hebreo y todo lo demás, ¿verdad? claro. Que sabemos que mucho de eso, de esa historia, eh, ha sido muy adulterada, ¿verdad? Muy adulterada. Pero sí existió efectivamente este patriarca, ¿verdad? Moisés, Ujú, ¿verdad? Bueno, y hace 2.000 años, pues, es la cuarta revelación con Micael en Jesús, ¿verdad? Y quería hacer ¿cómo diríamos? Esta, resaltar lo siguiente, pues. ¿Cuál es la diferencia entre Micael en Jesús, ¿verdad? Y el resto de todos aquellos líderes de todas esas religiones que existen, de tantas religiones que existen en nuestro planeta, en nuestro mundo? Por ejemplo, el líder del budismo, que es Siddhartha Gautama, ujú, ¿verdad? El Buda. Con Mahoma, por ejemplo, el profeta o el líder del islamismo. ¿Quién otro por ahí? Bueno, tantos otros líderes de otras tantas religiones que fundaron ellos también, pero hay una gran diferencia entre estos líderes y Micael en Jesús. Resulta que, como escuché una vez un comentario, todos esos líderes murieron y quedaron muertos, se hicieron polvo y ahí se quedaron. En cambio, nuestro Micael en Jesús, él entregó su vida en la cruz
pero Él resucitó. Resucitó y hoy en día, aunque no lo tenemos en la carne, ¿verdad? Pero sí lo tenemos en espíritu, vive, nos envuelve a nosotros en espíritu. Tal como se ha dicho en esta reunión y en otras tantas, ¿verdad? Somos triplemente bendecidos, ¿verdad? Claro. Por la primera fuente y centro, Dios Padre, ¿verdad? Que habita en nuestra mente. La segunda fuente y centro, en este caso, en la personalidad de Micael en Jesús, que nos envuelve. Y la tercera fuente y centro, que sería el Espíritu Infinito, ¿verdad? Que fluye de nosotros. Entonces era hacer ese repaso y explicar por qué me había confundido con el asunto de la fecha. Marcelino, ¿estás escuchando, Marcelino? Marcelino, como que no está escuchando. Sí, sí, te estoy Estaba escuchando. Salimos rectificando por qué me fuera, había confundido. fuera de la casa de... ¿Cómo no? Mira, Salimos, que te estoy estaba escuchando bien, rectificando. Douglas. Estaba rectificando por qué la confusión. Primero, entre los 500.000 y los 1.000 y el millón de años, que el millón de años, hace un millón de años fue cuando Don y Fonta recibieron el sexto y el séptimo espíritu, los espíritus ayudantes de la mente. Entonces eso fue lo que nos dio el salto como seres humanos, ¿verdad? Y la otra parte que estaba confundido entre los 3.000 y 4.000 en cuanto a la llegada de Melquisedec, porque hace 3.000 años fue el papel que jugó Moisés, ¿ves? Hace 3.000 años. Hace 4.000, Melquisedec, y hace 2.000, Micael en Jesús, que esa es la quinta, perdón, la cuarta revelación epocal y la quinta el libro Urantia. Estaba rectificando eso. Gracias. Adelante, don Marcelino. Gracias. Tuvimos que salirnos fuera de la casa de Ramón porque nos está dando guerra al internet. Bueno, mire, quería finalizar. Creo que no sé si me oyeron hasta la lectura que iba a hacer Edenita, me parece. Iba a ser, bueno, iba a ser la lectura, pero de un mensaje que nos deja Hilario aquí. Esto es para una oración final. Ok, muy bien. Pero antes de la oración y la quería lo siguiente, Lenita, para finalizar, lo que tiene que ver con la superación de lo que dijo Javier. Es muy importante que tengamos presente el documento 34 de la sección 6, el espíritu en el hombre, página 381, que ese fue un proceso que lo siguió Jesús. Y dice así, un proceso muy interesante, dice así: en todo mortal existe una naturaleza dual, es decir, una naturaleza doble. Dos puntos: la herencia de tendencias animales y el impulso elevado de dotación espiritual. Esa dotación espiritual es el espíritu ajustador. Sigo leyendo. Durante la corta vida que vosotros vivís en Urantia, estos dos impulsos diversos y opuestos difícilmente pueden reconciliarse plenamente. No pueden ser armonizados ni unificados, pero a lo largo de vuestra vida, el espíritu combinado no cesa jamás de ministrar para ayudaros a someter cada vez más la carne a la guía del espíritu. Es decir, que esos dos espíritus no pueden ser reconciliados como si pudo, esos dos impulsos, perdón, no pueden ser reconciliados como si pudieron ser reconciliados en Enoc y en Elías y en el mismo Jesús a los niveles máximos. Pero el espíritu combinado, cuando dice espíritu combinado, se refiere al espíritu ajustador ayudado por el Hijo y por la Madre. Ese es el espíritu combinado que no cesa jamás de seguirnos ayudando en someter más la carne, que es el ego. Sigo leyendo. Sí. Dice, aunque debes vivir toda tu vida material
y aunque no puedes escapar al cuerpo y a sus necesidades, no obstante, en propósito e ideas, tú estás cada vez más imbuido de poder para someter la naturaleza animal a la supremacía del espíritu. Es decir, aunque tengamos todas las necesidades materiales y tengamos que cumplirlas, entonces vamos a tener la posibilidad de ir sometiendo más y más en niveles cada vez mayores la voluntad de nuestra mente a la voluntad del espíritu, la voluntad de nuestro yo a la voluntad del espíritu. Sigo leyendo. En verdad existe dentro de ti una conspiración de fuerzas, un actos. Es decir, que dentro de nosotros tenemos el espíritu del Padre, el espíritu del Hijo, el espíritu de la Madre, y tenemos incluso a los ángeles que nos ayudan como maestros externos para hacernos superar todas las tendencias animalísticas que hacen posible un límite de tiempo, un límite de espacio, un obstáculo en superar el tiempo, superar el espacio, es decir, superar los límites de lo finito. Entonces eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús cumplió con todos estos parámetros porque no pecó. Pudo haber cometido algunos errores cuando muchacho. Por ejemplo, el hecho de escribir el Padre Nuestro en una tabla de cedro, el hecho de tener que ir a destruir todo aquello que había dejado porque no recordaba claramente lo que Manuel le había recomendado. Pero cuando creció, tuvo la claridad, regresó a Nazaret, destruyó todo eso. De manera pues que es muy importante dejarnos llevar de todas estas normas, de todos estos programas, de todos estos preceptos, para poder tener esa grandeza de la superación plena de esa marca de la bestia, como lo hizo Enoch, como lo hizo Elías y como lo hizo Jesús. Eso quería compartir, Elenita, y de mi parte estoy muy agradecido por todos esos esfuerzos de ustedes para que haya la posibilidad de que se produzca un fruto maravilloso en esta reunión. No sé si me escucharon, Elenita. Sí, Acá me parece que se empezó a disfrutar otra vez, pero dime si me escuchó todo. sí, todo Ah, perfectamente bien. bendito Dios. Sí, no Cuánto hay me alegra. problema. Quería por último preguntar a Javier si quiere tomar la palabra porque vi que tenía la manita levantada. Sí, sí, gracias, Ermita. El espíritu de la verdad, el espíritu de la Madre Divina, ambos en asocio con la presencia de Dios que habita en la persona, a ellos, a esa triple presencia divina, se le puede invocar en oración para que se dé el proceso de sanidad y de liberación genética de todas eh, de todo lo que lleva implícito ahí la persona referente a la marca de la bestia y sus consecuencias. O sea, se puede pedir ese servicio, la triple presencia divina, y Mm. se logra algún efecto positivo, mejoramiento y purificación espiritual. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, señor Marcelino, adelante. Gracias a ti. Sí, gracias. Sí, estimado Javier, no olvidemos que usted puede dirigirse al Padre, está bien, o usted puede dirigirse al Hijo, eso está bien. Usted puede dirigirse a la Madre, eso está bien. También puede dirigirse al Padre y al Hijo y está bien, o a la Madre y al Padre, está bien, o al Hijo y a la Madre, o a la Trinidad puede dirigirse. No hay problema a quién se diría. Lo importante es que usted tenga el deseo de superar esas debilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Definitivamente con ese deseo de Javier de superar estas dificultades, el Hijo y la Madre se unen. El espíritu materno, no olvide que es el que dio la mente. Y como dio la mente, ¿qué es lo que hace el espíritu materno con sus 7 espíritus? Trata por todos los medios de que la mente se disponga al abrazo del Hijo.
esa mente dispuesta al abrazo del Hijo va a discernir más claramente la verdad y va a discernir más claramente el error, va a discernir claramente lo que es erróneo, lo que es negativo, lo que es oscuro, lo que no va a ser favorable. Entonces, esa disposición del humano y esa unión efectiva de el espíritu de la madre o Espíritu Santo con el Hijo van a cooperar con el ajustador de manera maravillosa para que la voluntad del yo humano de querer cambiar, la fuerza de la madre para cambiar, la fuerza del hijo para cambiar, es una enorme ayuda para el ajustador, y cuando el ajustador hace y reacciona para hacer esos cambios, entonces parte del animal se transforma en espiritual y esa es una de las extraordinarias maravillas. Hay más esperanza, más consuelo, más felicidad, más alegría y sobre todo más capacidad de entender todas las circunstancias de la vida personal y más capacidad de cooperar. Incluso más paciencia, más tolerancia, más perdón, más acercamiento a lo que es la voluntad del Padre y más acercamiento a que el ajustador nos pueda hablar para tener una claridad mayor de cuál es su voluntad. Así que sigamos cooperando, que más tarde que temprano vamos a tener esa conexión cada vez mayor con el ajustador. Muchas gracias, Y Marcelino. vamos Gracias. a Muy importante. tener la claridad de un gran abrazo y no sé si gracias estimado Javier y todas las personas que han intervenido, un enorme agradecimiento a todos ustedes. Y por favor, si nos va a hacer la oración nuestro gran Hilario, no sé, eso fue lo que le entendí, Elenita, entonces abierto, pero no sé si Ramón quiere agregar algo más que lo tengo aquí a mi lado. No sé si no quiere agregar nada más. Ok, bueno pues que la triple presencia y sus ángeles sigan sin encontrar obstáculos para llenarles a todos ustedes, a los familiares de ustedes y a todos nosotros de todas sus bendiciones. No sé, Hilario, si quería despedirnos con una oración final. Eh, no sé si quiera comentarlo, pero él la dejó aquí anotada. Dale, Probablemente él ya esté en su trabajo. Déjenme dale. leerla. Ay, Dios santo, perdón. Ay, Dios mío. Perdón, una disculpa. Entonces, dice aquí, quiero ofrecer, además de quien lo haga en voz alta, una pequeña oración para agradecer a nuestro Padre muy particularmente por todos aquellos como mi buen Marcelino, porque como dijo el maestro, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos y la vida no solo se da en lo físico, sino en propósito, también por darla a todos nosotros y los que estén en su camino y que los llene a todos los que así viven de bendición, de bendiciones y que siempre hagamos todos su voluntad y bendiciones a los que sufren y que no estén cerca de él. Gracias. Bueno, Hilario, espero que hayas escuchado la pequeña parte de esta oración final. Muchísimas gracias gracias por prender la cámara, gracias también por tu pequeña oración para el señor Marcelino y para todos. ¿Gusta cerrar con la oración a ustedes, muchachos? Marcelino, Ramón. Eh, bueno, yo dejo para que nuestro hermano Ramón haga la oración final. Perfecto, Aquí adelante. lo tengo. Bueno, unido a lo que el hermano Hilario dejó a nuestro Padre Celestial, Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Doy gracias por cada uno de ustedes los presentes y por los que van a ver esta información en YouTube en diferido y a cada uno de sus familiares. Todos quedan invitados por siempre y para tener esa vida eterna. Gracias, Señor, gracias. Y esto lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. 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 Un gran abrazo para todos. Elenita, gracias por ser nuestra gran reina mexicana y sobre todo nuestra gran reina urantiana en este grupo. Que Dios le siga aumentando la triple salud a usted y a toda su familia. Muchísimas gracias. Gracias a todos, Antonio y Chuyita, que estuvieron también con nosotros.
Aníbal, gracias. Esner y Gigi, que están hasta al final también, muchísimas gracias. Algunos ya se tuvieron que retirar, como Meilín, Douglas, tuvieron algunos otros compromisos. Pero gracias por estar. Los esperamos para el siguiente miércoles, por favor, con sus preguntas. Y bueno, entonces nos vemos pronto. Ya yo les envío el link de la grabación para YouTube. Entonces, ahí la tendrán. Gracias y buenas noches. Elenita, una pregunta. Saludos. Elenita, una pregunta Sí, final. Si quieres, para la grabación de Elenita, quiero perfecto. una pregunta final.